Los economistas dicen que prestar dinero al gobierno de Estados Unidos comprando bonos es la inversión más segura, porque Estados Unidos siempre cumple con sus pagos. Bueno, Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, el banco más grande del mundo, acaba de decir que eso podría cambiar. Escuchemos. Habrá una crisis de bonos y tendremos que resolverla. La razón, según Jamie Dimon, es el gasto deficitario, lo que significa que el gobierno sigue gastando billones de dólares que no tiene. Él dice que el peor escenario es la estanflación. Es cuando hay alto desempleo y precios al alza, lo que destruyó a la clase media en los años 70. Y añade que el factor determinante de nuestra economía dependerá de la geopolítica. ¿Qué pasará con Irán en Oriente Medio? ¿Qué ocurrirá entre Rusia y Ucrania? ¿Y qué pasará con China? Así que en este video quiero desglosar de lo que Jamie Dimon está hablando y lo que esto significa para ti, para tu dinero, y cómo puede también crear potenciales oportunidades de inversión. Así que asegúrate de quedarte conmigo hasta el final de este video. Si has estado suscrito a mi canal, ya sabes esto, pero el problema del que Jamie Dimon está hablando es la deuda nacional aquí en los Estados Unidos. Y él dice que las personas no se están dando cuenta de qué tan grande es el problema en realidad. Para ponerlo en perspectiva, en el año 1980, la deuda nacional aquí en los Estados Unidos era 0.9 billones de dólares, 900 mil millones de dólares, pero voy a ponerlo en 0.9 billones. De esa manera es toda la misma métrica. En el año 2000, la deuda nacional subió a 5.7 billones de dólares. Para el año 2020, durante la pandemia, nuestra deuda nacional se disparó nuevamente hasta llegar a 26.9 billones de dólares. La gente hablaba de lo grave que eran 25 billones de dólares de deuda. Y ahora, adelantando unos cuantos años hasta el 2026, nos estamos acercando a los 40 billones de dólares de deuda nacional. Quizás te preguntes, ¿a quién le debe dinero el gobierno de Estados Unidos? Te lo mostraré. ¿Sabes quién se enriquece cada vez que la deuda nacional de Estados Unidos crece? Los inversores. ¿Por qué? Porque termina más dinero en manos de los dueños de negocios, los inversores. Por eso hago estos videos para que aprendas a ser un inversor más inteligente. Si quieres aprender a invertir o encontrar mejores oportunidades, tengo una clase magistral de inversión gratuita donde te guiaré sobre cómo empezar y encontrar oportunidades antes de que sean noticia. Te mostraré el método que mi firma usa para investigar inversiones. Al inscribirte, obtendrás acceso a resúmenes de mercado, mi boletín diario para inversores para mantenerte al día en una lectura rápida de 5 minutos. Si quieres la clase magistral y los resúmenes gratis, solo tienes que registrarte. El enlace está en la descripción a continuación. Aquí hay un análisis profundo de cómo funciona nuestra deuda nacional y profundizaré más de lo habitual en mis videos. La forma en que funciona es que el gobierno de los Estados Unidos tiene una fuente de ingresos y la fuente de ingresos son los dólares de impuestos de los contribuyentes y el gobierno de los Estados Unidos entonces sale y gasta este dinero. Pero vamos a llevar esto un paso más allá. ¿De dónde genera realmente estos impuestos el gobierno de Estados Unidos? Como abogado con licencia, que no es tu abogado, aquí hay una lista de impuestos que pagas dividida en 10 partes. Primero, impuestos sobre la nómina. Trabajas y te pagan. El gobierno de Estados Unidos tomará una parte de tus ingresos como impuestos sobre la renta. Luego debes pagar tus impuestos FICA. Son tus impuestos de seguridad social y Medicare, además de los de la renta. Luego tienes los impuestos a la propiedad. Eso es. Si compras una casa, pagas impuestos al comprarla. Luego piensa en las ganancias de capital. Si compras una acción y la vendes con ganancias 5 años después, pagas un impuesto de inversión. Luego el impuesto sobre las ventas. Al comprar algo en la tienda, pagas impuestos sobre ventas. Luego, los aranceles. Ha sido un tema candente el último año tras los aranceles del presidente Trump a productos extranjeros. Luego tenemos los impuestos corporativos. Cada corporación que gana dinero tiene que pagar impuestos sobre sus ganancias antes de que cualquiera del dinero vaya a las manos de los dueños de la corporación. Luego, cuando los dueños reciben ese dinero, también pagan impuestos sobre la renta. Se llama doble imposición porque la corporación paga y luego la gente paga dinero. Luego, impuestos sobre sucesiones para los ultra ricos. Si mueres con mucho dinero y lo pasas a tus herederos, debes pagar un impuesto sobre sucesiones, también conocido como impuesto de muerte. Luego, impuestos locales. Estados como California y Nueva York tienen impuestos muy altos. Y luego están todos los demás impuestos que agrupé en el número 10, los otros impuestos. Son cosas como impuestos al cigarrillo, alcohol, peajes y todo lo demás. Así que el gobierno de Estados Unidos recauda dinero en la forma de impuestos. ¿Qué tanta cantidad de dinero? Bueno, en este momento es aproximadamente alrededor de 5 billones de dólares al año. Y luego salen y gastan ese dinero. Quizás te preguntes, ¿dónde gasta realmente su dinero el gobierno de Estados Unidos?
En 2026, los 5 principales gastos del gobierno de Estados Unidos son, primero, la seguridad social. Eso es para la jubilación de los ancianos. El segundo es el pago de intereses. ¿Qué significa? Bueno, el gobierno de Estados Unidos tiene mucha deuda y debe pagar intereses. Por eso 20 centavos de cada dólar que pagas en impuestos se destinan a intereses. Después siguen la atención médica y la cobertura sanitaria. Luego vienen los gastos de Medicare. Finalmente, los gastos de defensa y militares. Ahora, presta atención a esto. El gobierno de EEUU genera unos 5 billones de dólares al año. Uno pensaría que, con un presupuesto equilibrado, gastarían menos de 5 billones al año, quizás 4 billones. Pero eso no es lo que hacen. No gastan 4 billones al año. No gastan 5 billones al año, gastan mucho más. Están gastando cerca de 7 billones de dólares al año. Ahora, este déficit de 2 billones se llama déficit nacional. Así que cada año el gobierno de Estados Unidos gasta más dinero del que genera con impuestos. Y este déficit cada año se suma a una cifra llamada deuda nacional. Y pondré esto justo aquí. Nuestra deuda nacional actual se sitúa en torno a los 39 billones de dólares. Razón por la cual el segundo gasto más grande del gobierno de Estados Unidos y el de más rápido crecimiento no es el ejército ni los costos de salud. Es pagar los intereses de esta deuda. Porque no solo crece nuestra deuda, la tasa de interés sobre esa deuda es elevada. Por lo tanto, cada vez más de tus impuestos se destinan a pagar esta deuda, lo que podría llevarte a preguntarte, bien, ¿de dónde viene este dinero extra? Porque todavía hay una brecha de 2 billones de dólares. Y aquí es donde el gobierno de Estados Unidos tiene que endeudarse para financiar el resto de sus operaciones. Bien, ¿quién le presta dinero al gobierno de los Estados Unidos? Existen 3 prestamistas principales para el gobierno estadounidense. El primero es gente como tú y yo, que prestamos dinero al gobierno comprando bonos del Tesoro. Cuando prestas dinero al gobierno de los Estados Unidos, el gobierno te paga intereses a cambio. Y durante muchas décadas, todos han dicho siempre que el lugar más seguro para invertir tu dinero es prestando dinero al gobierno de Estados Unidos, porque siempre pagará sus cuentas. Siempre vas a recibir tus intereses. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos puede recaudar estos impuestos. La segunda persona que presta dinero al gobierno son países extranjeros. Esos son países como Japón, el Reino Unido y China que han prestado billones de dólares al gobierno de Estados Unidos. Y luego, tercero, y no menos importante, es el Banco de la Reserva Federal. Ese es el banco central aquí en Estados Unidos. Lo curioso es que la Reserva Federal no es un banco, pues no podemos depositar dinero allí. No son una reserva porque no tienen reservas de efectivo y no son federales. Lo dice en su sitio web, lo que te hará preguntar de nuevo. Bien, si no tienen reservas de efectivo, ¿cómo es que el Banco de la Reserva Federal le presta dinero al gobierno para que sigamos gastando en todas estas cosas? La Reserva Federal lo hace imprimiendo dinero. Aquí es donde surge el siguiente nivel de complicaciones, porque mientras sigamos gastando dinero que no tenemos, el gobierno de Estados Unidos depende menos de países extranjeros. Dependen menos de ti porque seguimos gastando más y más dinero. Tú y otros países no tienen dinero para seguir prestando, así que dependemos más de la Reserva Federal. Pero el Banco de la Reserva Federal no tiene efectivo, por lo que no tienen la capacidad de prestar dinero al gobierno sin más. Tienen que imprimir ese dinero. Cuando el dinero se imprime de la nada, nuestra oferta monetaria aumenta. Nuestra riqueza no crece, pero la cantidad de dólares sí aumenta. Y cuando sigues aumentando la cantidad de dólares en circulación, el valor de cada dólar disminuye, provocando que los precios suban. Eso es la inflación. Y es por esto que Jamie Dimon y muchos otros dicen que podríamos enfrentar una crisis de bonos en algún momento. La idea es que seguimos gastando dinero. No solo eso, seguimos gastando dinero que no tenemos. Y para seguir financiando este gasto, podríamos subir los impuestos, pero eso no es lo que estamos viendo porque, bueno, el gobierno de EEU aprobó el mayor recorte de impuestos de la historia en 2025. A la vez, no reducimos el gasto, lo aumentamos. Así que tenemos un aumento en el gasto y una disminución en los impuestos, lo que significa que este déficit debe provenir de aquí, de esta deuda, a través de más impresión de dinero, lo que significa más inflación. Y aquí es donde empezamos a ver a más personas y entidades distanciarse del dólar estadounidense. Durante varios años, China, Rusia y Arabia Saudita
han disminuido la cantidad de bonos del gobierno de Estados Unidos que poseen en sus reservas. Y Japón pasó de ser un comprador de deuda de Estados Unidos a ser ahora un vendedor neto de deuda de Estados Unidos. Este es un concepto llamado desdolarización, donde los países de todo el mundo están empezando a distanciarse del dólar estadounidense porque tienen preocupaciones sobre la capacidad futura del gobierno de Estados Unidos para seguir pagando la deuda. Y si volvemos a Jamie Dimon, según él, el mundo debería tener mucha más inflación, pues no es solo Estados Unidos quien hace este gasto deficitario. El mundo entero está gastando en déficit. Escuchemos. No sé cómo el mundo con déficits así no genera inflación. Aquí es donde todo se pone interesante, porque según Jamie Dimon, el riesgo real que podría causar esta crisis de bonos no es este problema de aquí, es algo totalmente distinto, es la crisis del crédito privado. Déjenme borrar esto de la pizarra y se los explicaré con un diagrama. Supongamos que usted tiene un negocio y quiere pedir dinero prestado, pero no califica para un préstamo de los bancos tradicionales como JP Morgan Chase. ¿Qué hace entonces? Usted no es lo suficientemente grande para salir a recaudar dinero cotizando en la bolsa. Así que la otra opción es salir a recaudar dinero, es decir, pedir prestado a esto llamado crédito privado. Lo abreviaré como CP aquí mismo. El crédito privado es como un banco, pero no lo es. La razón por la que esto es tan importante es porque el crédito privado le otorgará un préstamo. Usted deberá devolver ese dinero con intereses. Sin embargo, al no ser realmente un banco, no está regulado de la misma forma que los bancos. La razón por la que esto importa es porque después de la crisis de 2008, a los bancos se les impuso una nueva capa de regulación, lo que les impidió prestar dinero a ciertos sectores. Bueno, esta industria del crédito privado, al no ser un banco, no tiene las mismas regulaciones que los bancos después de la crisis de 2008. Entonces, estas compañías de crédito privado prestan dinero a empresas y éstas pagan intereses al crédito privado. Todo parece estar bien. Aquí es donde todo se pone interesante, porque estas empresas dijeron, esta es una oportunidad lucrativa, porque estos negocios no pagan 3, 4 o 5% anual de interés, pagan 8 a cerca de 20% al año en intereses porque no tienen otras opciones en ningún otro lugar. Y es aquí donde estas compañías de crédito privado han dicho, oigan, inversionistas, personas como ustedes, yo, los grandes bancos, fondos de pensiones e instituciones, ¿qué tal si vienen e invierten dinero con nosotros porque tenemos estos grandes negocios que necesitan pedir dinero? Por lo tanto, inversionistas como personas comunes, fondos de pensiones, oficinas familiares y otras firmas de inversión han dicho, oh, esto parece una inversión atractiva. Prestaremos dinero a estas empresas y nos pagarán intereses. Estas compañías de crédito privado prestan dinero a las empresas y éstas pagan intereses al crédito privado. Todo iba de maravilla hasta que las cosas comenzaron a fallar en 2025. Lo que ocurrió en 2025 es que, en primer lugar, quedó claro que no todas estas empresas eran buenas a los que prestaban dinero porque no fueron bien evaluados. Ese fue el problema número 1. El problema 2 es que las tasas subieron mucho porque a diferencia de una hipoteca fija a 30 años, estos préstamos eran de tasa ajustable. Porque así funcionan los préstamos de negocios. Muchos préstamos se hicieron cuando las tasas eran muy bajas en la pandemia, 2020, 2021 y 2022. Pero ahora, en 2025, las tasas se reajustaron a niveles más altos, lo que significa que las empresas debían pagar intereses mucho más altos, lo que fue una carga y un dolor para esos negocios. Ese fue el problema 2. El problema 3 es la IA. Muchas de estas empresas eran firmas de software y muchas están siendo derrotadas por la inteligencia artificial porque algunos negocios dicen, no necesitamos su software, crearemos el nuestro por la IA. Entonces, cada vez más empresas están sufriendo. ¿Por qué es importante? Porque ahora, al sufrir, no pueden pagar a estas compañías de crédito privado. Como estas empresas no recuperan su dinero, no pueden pagar a los inversores. Y para aclarar, la propuesta a los inversores era, oigan, si prestan dinero a estas empresas de crédito privado, pueden retirar su dinero esencialmente cuando quieran. Es como un banco, pero no es un banco, lo que significa que no tiene seguro FDIC. Lo que vimos es que, al preocuparse la gente por estos fondos de crédito privado, el crédito privado se quedó sin dinero. Como se quedaron sin dinero, la gente quiso retirar el suyo y el crédito privado dijo, paren. Si retiran su dinero, vamos a colapsar. Así que empezamos a ver uno tras otro, las empresas de crédito privado comenzaron a congelar el dinero de los inversores. Empezaron a embargar activos. Vimos a Blue Low hacerlo. Vimos a Ares Capital Management, Morgan Stanley y Blackstone hacerlo. Incluso vimos a BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, congelar activos por esta razón.
Así que este es ahora un problema creciente que está ocurriendo detrás de escena. Ahora la pregunta es, ¿cómo tiene esto algo que ver con esto? Bueno, volvamos a lo que estaba diciendo hace un minuto. ¿Quiénes son estos prestamistas en el crédito privado? Hay compañías de seguros, hay instituciones de inversión, hay fondos de pensiones, hay muchas de estas grandes instituciones de inversión. Y así, ahora, si están perdiendo dinero de estos fondos de crédito privado, podrían verse obligados, dependiendo de lo que suceda aquí, si esto continúa yendo mal, podrían verse obligados a vender algunos de sus otros activos para poder recuperar sus inversiones. ¿Cuáles son sus otros activos? ¿Recuerdan lo que dije al principio del video? Prestar dinero al gobierno de Estados Unidos ha sido la inversión más segura por muchas décadas. Uno de los grandes prestamistas del gobierno aquí eres tú. Me refiero a inversores, fondos de pensiones, aseguradoras, instituciones y oficinas familiares. Todas esas personas ahora, muchas de ellas también se encuentran involucradas en esto. Y si la gente empieza a quemarse aquí, podrían verse obligados a vender. Y si la gente se ve obligada a vender, eso podría significar que hay más vendedores de deuda del gobierno estadounidense. ¿Por qué es eso importante? Porque la deuda del gobierno de los Estados Unidos funciona según la oferta y la demanda. Cuando hay más prestamistas para el gobierno de los Estados Unidos, todos quieren darle dinero al gobierno de los Estados Unidos. No necesitan ofrecer intereses altos para que les prestes dinero, porque la gente ya se lo da. Así que pueden ofrecer tasas menores. Pero si hay más vendedores de esta deuda y no hay tantos compradores, porque ya hemos visto cuántos países están prestando menos dinero al gobierno de los Estados Unidos a causa de la desdolarización. Pero si empezamos a verlos vender más deuda por el dolor en la economía, el gobierno estadounidense sigue gastando dinero que no tiene. Ahora necesitan incentivar a más gente a prestarles dinero. Si ofrezco estas inversiones y necesito incentivar a más gente, ¿cómo te incentivo? Diciendo que te voy a dar una mayor tasa de retorno. Te voy a pagar una tasa de interés más alta. ¿Por qué importa? Porque si el gobierno paga una tasa de interés más alta, bueno, ahora de repente el gasto por intereses para el gobierno de los Estados Unidos se vuelve mucho más caro. Porque el gobierno debe pagar más intereses por la deuda acumulada. Estos 39 billones no son una hipoteca a 30 años. Mucho es un préstamo a 1, 2 o 5 años. Esto significa que si los intereses suben, la deuda cuesta más. ¿De dónde saca el gobierno el dinero? De tus impuestos. Significa que más de tus impuestos podrían usarse para pagar ese interés. Este es todo ese ciclo de vida del problema de la deuda y los bonos al que alude J.B. Diamond. ¿Tenemos estos problemas en el gobierno? Hay una fuente de ingresos, impuestos. La gente paga muchos impuestos y el gobierno gasta demasiado. No queremos recortar gastos porque si el gobierno lo hace, alguien sale perjudicado. Si recortan la seguridad social, sería doloroso. Si recortan los intereses, significaría una quiebra o impago del gobierno que causaría una crisis económica mundial. Si recortan la salud, sabemos que es un problema. Si recortan Medicare, es un problema. Si recortan defensa, bueno, sabes que es un problema. No quiero hablar de guerra, pero al gobierno le encanta gastar en defensa, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Aquí es donde ahora se encuentra con problemas y oportunidades. ¿Cómo podrían ser problemas? Si seguimos viendo el gasto público de la forma en que es y a día de hoy, parece que vamos a seguir viendo un exceso de gasto frente a los ingresos. Entiende que eso daña el valor de tus ahorros. Eso daña el valor de tu sueldo porque el gasto gubernamental es inflacionario, especialmente si gastan dinero que no tienen imprimiendo billetes. Sabemos que el mayor prestamista es la Reserva Federal, que debe seguir imprimiendo. Por otro lado, es que cuando el gobierno imprime dinero, ocurre la inflación, la persona que se hace rica es el inversor. Punto. Debo advertirte que no soy asesor financiero. Soy un tipo cualquiera en YouTube y invertir tiene riesgos. No hay garantías de ganar dinero. De hecho, perderás dinero, así que investiga por tu cuenta y nunca confíes ciegamente en un tipo cualquiera de YouTube. La idea es que si te preocupa el mercado de bonos, no quieres estar manteniendo bonos a largo plazo que tienen 20 o 30 años de vencimiento en el futuro, porque si te preocupa lo que va a pasar en los próximos 10 o 15 años, no quieres estar manteniendo algo que estás obligado a mantener durante 30 años. Entiendo que una de las mayores clases de inversión son los bonos del tesoro, es decir, prestar dinero al gobierno estadounidense. Si te interesa,
un bono del tesoro a corto plazo, o sea, un préstamo corto al gobierno, sería más seguro que uno a largo plazo. Hay formas de hacerlo en el mercado de valores en vez de prestar dinero mediante Treasury Direct. Por ejemplo, el ETFS Gov puedes comprar y vender esto en el mercado de valores. Esto te da exposición a bonos ultracortos, o sea, préstamos al gobierno de 3 meses o menos. Y la idea detrás de esto es que no estás tratando de ver crecimiento en el valor de tu inversión, solo estás tratando de obtener pagos de intereses regulares. Es un pago de intereses estable. Y no te preocupas por los bonos estadounidenses a largo plazo. Está respaldado por bonos del tesoro. Lo bueno es que al invertir en bonos, no te preocupas por impuestos estatales o locales, pero sí por los federales. Un segundo ejemplo tradicional sería algo como el oro. Porque cuando la gente se preocupa por el dólar y la inflación es cuando generalmente recurren al oro. La razón por la que quiero hablar del oro un poco más es porque mucha gente ha exaltado la idea del oro tras ver una gran subida. Entienda que normalmente el precio del oro no supera al mercado bursátil por mucho tiempo, salvo en periodos de crisis. Pero el oro no siempre sube, a veces baja. Durante el crash de 2008, el oro subió. Pero la gente temía por el dólar y la impresión de dinero del gobierno, así que el oro se disparó entre 2008 y 2012. Entonces, en 2012, cuando la gente se dio cuenta de que el dólar no iba a colapsar, los precios del oro también cayeron y se mantuvieron bajos, hasta 2020. Entonces la impresora volvió a encenderse y el oro subió hasta hoy. Así que el oro es una cobertura para quienes quieren protegerse de la inflación. Solo entienda que el oro no siempre sube. Sube cuando la gente se preocupa por el dólar. Hay muchas formas de invertir en oro, como comprar oro físico, o puede invertir en fondos cotizados como GLD, los cuales le brindarán exposición en papel al oro. Ahora, lo último que quiero decir sobre el oro es que no considero el oro una inversión. Lo veo como una manera de ahorrar dinero en una forma alternativa, una forma de ahorrar dinero duro, porque cuando compras oro, en realidad no produce ningún valor. Solo se queda ahí en un cajón mirándole. Cuando compras una acción en algo como Amazon, eso realmente está trabajando para producir valor, porque la compañía Amazon trabaja para producir un producto, trabaja para producir una ganancia y trabaja para innovar. El oro simplemente se queda ahí. La tercera cosa en la que puedes pensar, y de nuevo, no estoy aquí para decirte en qué invertir. Mi objetivo es mostrarte cómo puedes empezar a pensar como un inversor, es ver dónde gasta el gobierno. Porque si el gobierno sigue gastando en defensa, eso podría crear una oportunidad. Ahí está, la defensa. Sabemos que si hay más conflictos geopolíticos, el gobierno gastará más en el ejército, y eso también podría ser una oportunidad de inversión. De nuevo, no estoy aquí para ser el juez de tu brújula moral y decirte qué está bien y qué está mal. Solo quiero que entiendas cómo piensan los inversores, porque mi trabajo aquí es ayudar a difundir su educación financiera. Si eso es algo en lo que quería invertir, hay fondos que le pueden dar exposición a la defensa. Por ejemplo, ITA es un fondo cotizado que te brinda exposición a la industria de la defensa. Sobre el gasto público, otro lugar donde el gobierno está invirtiendo mucho debido al crecimiento de la tecnología y la competencia entre Estados Unidos y China es la energía. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha más energía para alimentar nuestros centros de datos, la IA y toda la tecnología que usamos. Y sabemos que enfrentamos una competencia económica con países como China para ver quién será el líder mundial en IA. Así que eso podría ser una oportunidad para invertir en energía. Hay muchas formas de jugar en el sector energético. Solo veré un par de ejemplos de ETF, no le digo en qué invertir, solo quiero que piense como inversor. Si quiere una exposición amplia a la energía, XLE es un ETF que le dará esa exposición, porque necesitamos más energía para financiar toda esta IA y tecnología. O si quiere enfocarse en la energía nuclear, porque el presidente Trump quiere invertir mucho más en ella, NUKZ. NUKZ es un ETF que ofrece exposición al sector nuclear. Grandes empresas tecnológicas construyen sus propias instalaciones nucleares. Así alimentan sus centros de datos e IA. Si busca una exposición más amplia, hay varias opciones. Si quieres invertir ampliamente en el mercado de valores de los Estados Unidos, algo como SPI te dará exposición al S&P 500. Es un grupo de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Si dice, bueno, me preocupa la economía de Estados Unidos y quiero diversificar en otros países, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, BEA es un ETF que le dará exposición a países desarrollados. Son países y economías más grandes y establecidas a nivel mundial. O si quiere enfocarse en países más pequeños, más ágiles y de rápido crecimiento, con más riesgo y potencial de retorno, podrían ser los mercados emergentes. Y BOBO es un ETF que le dará exposición a estos países de mercados emergentes.
Puede ser aún más específico e invertir en países como Japón, China, India o Alemania. Hay ETFs que le darán esa exposición. Pero la idea aquí es que todo cambio trae oportunidades. Y la parte que mucha gente no entiende es que el dolor viene con la oportunidad, que habló Jamie Dimon. Es que hay preocupaciones en el mercado de bonos. Muchos oyen eso y entran en pánico. Mi objetivo es ayudarte a comprender lo que sucede mediante la educación para que entiendas su significado y cómo genera oportunidades. La situación actual es que el gobierno de los Estados Unidos gasta mucho dinero que no posee. Generan 5 billones en impuestos y gastan 7. ¿De dónde obtienen ese dinero? De impuestos sobre nómina, FICA, propiedad, ganancias de capital, ventas, aranceles, corporativos, estatales y locales y otros más. Están gastando dinero que no tienen y sus 5 gastos principales son seguridad social, intereses, atención médica, Medicare y defensa. Cada año gastan billones de dólares que no tienen, lo cual se suma a nuestra deuda nacional, que al momento de grabar este video era de 39 billones. Pues bien, este es el problema. El gasto que más crece son los intereses porque la deuda sigue aumentando. ¿Pero de dónde sigue pidiendo prestado el gobierno? Toman prestado de personas como tú y yo, fondos de pensiones e instituciones de inversión, también de países extranjeros y de la Reserva Federal. Una de las preocupaciones que mencionamos, llamada desdolarización, es que muchos países alrededor del mundo están dejando de prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos. Estamos viendo que muchos países dicen que pasarán de ser compradores de deuda del gobierno a ser vendedores de esa misma deuda. La segunda preocupación es esta: que personas e instituciones privadas podrían convertirse en vendedores de deuda gubernamental debido a la crisis de crédito privado. Existe este problema en Wall Street, donde las empresas piden dinero prestado a instituciones de crédito privado, pero no pueden devolverlo. Las personas que prestan dinero a estas instituciones de crédito privado son inversores minoristas, fondos de pensiones, instituciones de inversión y muchos otros grupos. Si hay más problemas en el mercado de crédito, eso podría extenderse a la venta de bonos del Tesoro. Y si la gente se convierte en vendedora neta de bonos, eso podría forzar a que las tasas de interés suban. Si las tasas de interés suben, bueno, ahora, nuestra deuda nacional es más cara. Más impuestos se usan en intereses, lo que significa que el gobierno debe trabajar para pedir más dinero prestado, lo que implica imprimir más, creando un problema de inflación mayor. Dicho esto, cada dolor también crea una oportunidad. La inflación daña los salarios y los ahorros, por eso necesitas entender cómo funciona la inflación. Entonces, si la inflación daña esas cosas, ¿cómo puede beneficiar a otros? Porque también hace a los inversores más ricos. Esto ha ocurrido durante muchas décadas. Eso significa que podría crear toda una serie de oportunidades. Ahora, primero quería hablar sobre los bonos porque uno de los mayores grupos de inversión presta dinero al gobierno de EU. Si hay dudas sobre los bonos, los de largo plazo son menos atractivos porque no quieres riesgos sobre su valor. Si deseas bonos a corto plazo, existen formas de hacerlo, como SGOV, un ETF que te da exposición a la tasa de interés de estos bonos respaldados por el Tesoro, sin preocuparte por impuestos estatales o locales, y puedes comprarlo y venderlo como una acción. Luego, invertir en algo como el oro. Ahora bien, el oro es una cobertura contra la inflación, pero realmente no me gusta verlo como una inversión real. La tercera cosa sería, ¿dónde está gastando dinero el gobierno de los Estados Unidos? Sabemos que gastan en defensa, y si hay más preocupaciones geopolíticas, eso crea oportunidades. Hablamos de la defensa como oportunidad, luego de la energía como una oportunidad creciente, porque el gobierno quiere competir globalmente para liderar en inteligencia artificial, lo que significa más energía. Hablamos de empresas de energía tradicional y nuclear. Y finalmente, hablamos de oportunidades de inversión amplias para invertir en la economía de EU, con algo como SPI, que da exposición al S&P 500 en países desarrollados y mercados emergentes alrededor del mundo. De nuevo, si eres inversor y quieres aprender más sobre cómo empezar o encontrar oportunidades, tengo una clase magistral gratuita e informes de mercado al registrarte. El enlace está en la descripción y si el video te ayudó, recomiéndalo. Compártelo con amigos, familiares o colegas para seguir difundiendo esta educación financiera. Agradezco mucho. El presidente chino dijo que el orden internacional se desmorona en caos. Escuchemos. El orden internacional se desmorona. Debemos fortalecer la comunicación, consolidar la confianza mutua, cooperar y oponernos al retroceso mundial.